Kuzan es el 10º capitán de los piratas de Barba Negra, pero nosotros, tal y como Smoker en Pon Hazard, sabemos que existe algo más, que el ex almirante de la marina tiene algo entre manos. ¿Qué significa la libertad para Kuzan Aokiji? ¿Es realmente un pirata? ¿Tiene una doble agenda siendo un agente secreto de Sword? ¿O su justicia y los recuerdos amargos del pasado lo llevaron aún más lejos aliándose al ejército revolucionario? A Monkey D. Dragon, el hombre que aparentemente podría terminar siendo aquel marcado con la cicatriz del fuego. Gracias por esperar hasta ahora por el análisis. El hombre marcado con la cicatriz del fuego. ¡Qué misterio! Con las dos nuevas pistas que tenemos, parece que la respuesta a quién es ese hombre es clara. Un barco completamente negro y remolinos que destruyen a cualquiera que se le acerque. Es Monkey D. Dragon. Un personaje que durante mucho tiempo se ha teorizado que tiene una fruta relacionada al viento, y aunque las corrientes de aire no son por sí solas responsables de los remolinos oceánicos, ya que estos se forman cuando dos corrientes de agua opuestas chocan entre sí, en muchos casos fuertes vientos sí que juegan un papel importante. Esta nueva pista apunta directamente a Monkey D. Dragon, que en cada aparición Oda nos da indicios de que sí, sin lugar a dudas, Dragón tiene un poder relacionado con el clima, al viento o como ustedes quieran verlo. Pero de que hay algo, hay algo. Incluso en el capítulo 749, Dragón es dibujado como si casi se estuviese convirtiendo en viento, como si tuviese el poder de una logia relacionada al aire. Y qué mejor que esto, porque sería una manera perfecta de finalmente introducir a Dragón en la línea principal de la historia, de juntarlo a las causas de Luffy, porque ¿qué acaso la leyenda no nos dice que son los D los que van a traer una tormenta al mundo? Dragón con una fruta capaz de generar tormentas como la que salvó la vida de Luffy en Lockdown justo cuando estaba a punto de ser asesinado por Buggy, eso es el hilo que juntaría de una vez a Dragón en la historia principal, justo al inicio de la guerra final. Claro que sabemos que Dragon es el líder del ejército revolucionario y que por su propia cuenta, en su propia línea argumental, como si fuese el protagonista de su propia historia, ha estado haciendo lo posible para cambiar el sistema. No porque no lo veamos o no se nos recuerde constantemente, podemos olvidar que él y su ejército revolucionario han liberado varios países, como vimos en Lulusia. Bueno, catastrófico final el de Lulusia. Pero me refiero a que Dragon con el ejército han despertado a la gente para unirse a la pelea, para liberarse del gobierno mundial. Durante los 2 años del timeskip, Robin fue enviada por Kuma a Tequila Wolf, ¿verdad? Un puente en el East Blue que se ha estado construyendo por siglos, en donde miles de personas están esclavizadas, y lo que vimos durante esos 2 años del timeskip es que el ejército revolucionario precisamente liberó a mucha gente, rescatando también a Robin. Fue así como Robin fue a dar con los revolucionarios. De hecho, Kuma no la mandó directamente con ellos, sino que la mandó a Tequila Wolf, un lugar en el que él sabía que sus aliados revolucionarios iban a aparecer. Así fue como Robin fue presentada con Dragon. Y esto es solo hablando de la primera pista, los remolinos oceánicos. Pero ¿qué hay de la otra pista que es aún más evidente? Un barco completamente negro. Para los que se les haya olvidado el nombre del barco de Dragon, es el Wind Grandma, o en español, el viento abuela. Un barco que cada vez que aparece en el manga es dibujado por Oda en un tono completamente negro, y que además tenga el nombre de viento, que como ya vimos en ocasiones las corrientes de aire son responsables de los remolinos oceánicos, no nos lo tienen que deletrear. Monkey D. Dragon es el hombre de la cicatriz del fuego, y simplemente no lo habíamos considerado porque desde que lo vimos por primera vez, su cuerpo entero ha estado cubierto por una túnica verde. Solo hemos visto su cara marcada y sus manos. En el flashback de Ohara con Vegapunk y Dragon pudimos observar con sorpresa cómo Dragon no tenía esa túnica cubriendo todo su cuerpo. Incluso vimos su pecho y sobre todo su cara sin el característico tatuaje rojo que bien podría ser una representación del fuego, una cara marcada por el fuego de la revolución, porque fue precisamente ese día, después de ver con sus propios ojos de lo que era capaz el gobierno mundial, del genocidio de Ohara, que Dragón decidió formar al ejército revolucionario, que decidió tatuarse en la cara, y esto es su especulación, las llamas de la libertad.
Y es que Oda es un hombre de cultura, un hombre culto porque precisamente decidió llamar al barco negro de dragón Wind Granma, justamente como el yate usado durante la Revolución Cubana en 1956 para transportar a 82 soldados de México a Cuba y derrocar el régimen de Fulgencio Batista. Si no les gustan los temas sociales y la política dentro de One Piece, tápense las orejas o sáltense los siguientes 10 segundos. Pero luego no manches que ya te vas a poner bien satánico. No lo hagas, güey. Mejor habla algo de Dios. Porque aunque a muchos no les guste, aunque muchos estén cegados por su conservadurismo, Oda se inspiró en la Revolución Cubana. Porque One Piece se trata de una lucha social. One Piece se trata de libertad. ¡No! Pero en serio, ¿Monkey D. Dragon es el hombre de la cicatriz del fuego? Es que esto es tan obvio que hasta me cuesta trabajo creer que Oda nos esté diciendo la verdad. Me cuesta trabajo creer que no nos está engañando como siempre con pistas ambiguas. Ya nos los hizo una vez cuando nos dio el primer grupo de pistas, cuando al mismo tiempo nos reveló que Jaguar D. Saul estaba vivo y que había terminado todo vendado, protegiendo los libros y quién sabe qué cosas más de Ohara. Hombre de la cicatriz del fuego, Jaguar D. Saul vendado, era obvio. Naturalmente lo primero que pensamos es que es Saul. Estaba claro, el hombre con la cicatriz del fuego tiene que ser Jaguar D. Saul. O tenía que ser, hasta que Oda nos aventó estas dos pistas nuevas, Barco Negro y Remolinos Oceánicos. Ahora, Monkey D. Dragon reemplaza a Saul como principal candidato a este título. ¿O no? A ver, el primer contraargumento seguro ya lo pensaron ustedes cuando mostramos los paneles del manga del barco de Dragon. Sí, un barco enteramente negro, el Wind Granma. Pero en el anime y en la versión oficial coloreada del manga, la de Shueisha que inició en 2012 supervisada por Oda, el barco de Monkey D. Dragon no es enteramente negro, sino que luce como cualquier otro barco con el tono de la madera. Pero quién sabe, estas pueden ser solo inconsistencias. Así como el cabello de Marco en el anime, que la primera vez que lo vimos era negro. Aquí, por más oficial que sea el anime y la versión coloreada del manga, yo me quedo con los espectaculares paneles de Oda tomándose el tiempo de detallar el Wind Granma con un tono completamente negro, imponente. Así que este contraargumento puede ser, entre comillas, descartado. Pero hay otro, uno más sólido. Al final de Wano, cuando la Alianza Pirata se estaba desbandando, Law y Kid comentaron algo sobre el último Rod Poneglyph y el tal hombre marcado con la cicatriz del fuego. En medio de esa conversación, Oda de nuevo se tomó el tiempo para dibujar a Nico Robin, acentuar su reacción a esa conversación. Una cara sospechosa con un signo de interrogación. ¿Qué significa esta cara? Es humanamente imposible leer lo que implica esta reacción de Nico Robin. Ella reaccionó al título del hombre marcado con la cicatriz del fuego, seguro, pero ¿qué tipo de reacción fue esa? ¿Había escuchado antes el nombre? ¿Nunca lo había escuchado, pero recordó algo que vio en el pasado? Recordemos que Robin pasó 2 años con el ejército revolucionario. Literalmente, Robin ha pasado más tiempo conviviendo con ellos que con Luffy y sus nakamas. Vean el video del viaje de Luffy. ¿Cuánto tiempo han pasado juntos los sombreros de paja? Sin contar el timeskip. En ese entonces, Dragón pidió personalmente a sus hombres que se la trajeran, que le trajeran a Nico Robin enfrente para conocerla. Y es que a Robin la vimos junto con Sabo en la base revolucionaria y a todos los otros aprendiendo el puño dragón, técnicas de Gyojin Karate y mucho más. ¿Será posible que Robin haya escuchado el nombre antes y sabe que se trata de dragón y por eso reaccionó así? ¿O nunca escuchó ese nombre pero reaccionó de esa manera porque al escucharlo inmediatamente lo relacionó con Monkey D. Dragon? Porque en algún momento de esos 2 años que pasó en el ejército revolucionario, Robin vio a Dragón sin su túnica verde, porque vio las quemaduras en su cuerpo que Oda nos ha estado escondiendo durante todo este tiempo, porque Robin, y agárrense, vio a Dragón desnudo.
Pero ya en serio, ¿cómo podemos leer la reacción de Robin? El contraargumento es que si Dragon fuese el hombre con la cicatriz del fuego, Robin le habría dicho a Luffy en ese preciso momento. Kid y Law estaban hablando de un Rod Poneglyph, ¿verdad? El único Poneglyph que Luffy no tiene. El único que le falta para ir por el One Piece. Si Robin supiese que Dragon lo tiene, que Dragon es el hombre marcado por el fuego, lo más natural es que hubiese compartido esa información con Luffy. ¿O no? Bueno, con el historial de buena comunicación que tienen los sombreros de paja entre ellos, no me sorprendería que no le haya dicho nada. Así como Luffy no le había dicho a nadie su verdadero sueño hasta poco antes de llegar a Egghead. Al final, tampoco podemos eliminar la opción de que el misterioso hombre marcado por el fuego sea un personaje nuevo, o alguna de las leyendas del pasado que no hemos visto todavía. Un ex miembro de los piratas de Roger o un ex miembro de los piratas de Rocks. Todo puede suceder aquí. Pero lo que sí es que lo de Aokiji fue sencillamente espectacular. Que por cierto ya tenemos que irnos acostumbrando a llamarlo por su verdadero nombre, Kusan. Porque él ya no es un marín, por lo que el apodo de Faisán Azul o Aokiji ya no lo representa. Esta es la primera vez que lo vemos reír a carcajadas. De hecho, esta es también la primera vez que lo vemos actuar así, bromeando, ligero, pero siempre con un tono de que en cualquier momento puede ponerse serio otra vez. Como cuando escuchó a Laffy Tail y les dijo que los iba a convertir a todos en hielo otra vez. Es que fue increíble ver su interacción con Barba Negra y sobre todo, fue espectacular volver a darnos cuenta de lo increíblemente similares que son Luffy y Marshall D. Teach. Barba Negra, en su explicación para tratar de convencer a Kusan de unirse a él, nos volvió a deletrear lo que Luffy nos ha dicho una y otra vez. Ser pirata significa ser libre. Claro que sabemos que ambos representan dos caras de la misma moneda, que son similares pero no iguales, que tienen los mismos sueños pero no los mismos métodos. Pero el mensaje es simple y claro. Los piratas son hombres que tienen sus propias agendas, hombres que no están atados por el deber, por la responsabilidad hacia una institución, hombres que son realmente libres de decidir por su propia cuenta qué o qué no es la justicia, qué valores desean seguir, bajo qué normas quieren vivir. Ser pirata. Tú, Kusan, le dijo Barba Negra, ahora eres un hombre libre. ¿Quieres ser parte de mi tripulación? Y aquí está el punto flojo. A primera lectura pensamos que Kusan realmente fue convencido por el discurso de Barba Negra, que realmente su sentido de justicia se inclinó por el del Yonko, que por eso ahora está resguardando la isla pirata, peleando contra Gar para evitar el rescate de Kobe. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Algo que no estamos viendo? Lo que aparenta el capítulo 1081 es que Kusan realmente no es un miembro de Sword como se había estado teorizando. Que Kusan es simple y llanamente el 10º capitán titánico de los piratas de Barba Negra. Se dejó súper claro. Pero leyendo cuidadosamente, analizando ciertas escenas, podríamos estar frente a lo que sería el plan mayor de Kusan. Desmenucemos este asunto. Primero, ¿qué estaba haciendo Kusan en la misma isla que los comandantes de Barba Negra en el flashback? Lo que Kusan le explica a Teach cuando finalmente llega a reclamarle es que fueron los subordinados del Yonko los que iniciaron a atacar primero, que ellos fueron los que buscaron pleito, que él solo reaccionó a esa agresión. Y no lo dudamos. Lo más seguro es que fue exactamente así como pasó, pero también Kusan dice en el mismo capítulo que él ya sabía que los piratas de Barba Negra andaban en búsqueda de frutas poderosas para robarlas. Entonces, ¿podríamos pensar que Kusan planeó este encuentro desde el inicio? ¿Que él sabía, que predijo que si estaba en la misma isla que los comandantes de Barba Negra, estos no iban a dejar pasar la oportunidad de robarle tan tremenda fruta? Así que este fue su plan, pararse en medio de la isla, ser enfrentado por los comandantes de Barba Negra y después de derrotarlos, Kusan sabía que Barba Negra iba a aparecer, que después de unas copas, una buena plática sobre su batalla contra Kainu y un potencial descontrol de la situación, Barba Negra se lo iba a pensar 2 veces antes de atacarlo directamente, y que en lugar de eso, de hecho, pues Kusan sabe que Marshall D. Teach es un hombre inteligente, lo iba a invitar a unirse a su tripulación.
Y es que todo esto parece que me lo estoy sacando de la manga, entiendo. Lo que estoy diciendo es todo lo contrario a lo que vimos en el capítulo 1081, en donde Kusan, un hombre perdido, sin razón para vivir, finalmente encontró un propósito en su vida gracias a las palabras de Barba Negra. Que él no sabía lo que la libertad significaba hasta que conoció a su salvador, Marshall D. Teach. No, es que no. Esto es algo difícil de creer. Es que esto es contradictorio a lo que ya sabíamos antes. Porque recordemos cuáles fueron las palabras de Aokiji en el capítulo 699 cuando salvó la vida de Smoker en Pond Hazard. Cuando Doflamingo le preguntó que cuál demonios era su postura ahora que no estaba con la marina, que había escuchado rumores que no era nada bueno, seguramente se estaba refiriendo a la alianza de Kusan con Barba Negra, pues este incidente de Pond Hazard pasó hace unos pocos meses de la actual línea temporal, es decir, un año después del encuentro con Barba Negra en el flashback del capítulo 1081. Pero lo que es verdaderamente interesante del capítulo 699 es lo que Kusan dice. Para cambiar al mundo no se necesita estar afiliado a la marina. Hay cosas que solo se pueden ver cuando uno es libre. Y esta es precisamente la descripción que Oda nos dio de Sword en el capítulo 1080. Marines o exmarines que quieren cambiar al mundo actuando fuera de la marina, siendo libres. En ese momento Smoker moribundo le preguntó a Aokiji que qué demonios estaba haciendo en Pond Hazard. A lo que Kusan le respondió que fue para verlo a él. Smoker obviamente no se tragó la mentira, pues no hay manera en la que Kusan podría haber sabido que Smoker estaba en Pond Hazard, siendo que Smoker mismo fue sin permiso de sus superiores. Podría ser a lo mejor que Kusan tenía una Vibre Card de Smoker o una cosa parecida, pero eso es mucho estrechar la situación. Fue entonces cuando Smoker hizo las mismas conexiones en su cabeza que Doflamingo. Cuando le preguntó, ¿qué demonios estás haciendo aquí, Kusan, en la capital del mercado negro? Es decir, Smoker se vio venir lo peor, que su amigo Kusan Aokiji estaba metido en el mercado negro. ¿Que en qué demonios está pensando? Y la respuesta de Kusan es la clave. Smoker, soy solo yo. En el árido hielo de Pond Hazard, Aokiji respondió, soy solo yo. Y Smoker movió su cabeza con satisfacción. Perfecto. ¡Qué capítulo! En serio, qué obra maestra que fue el capítulo 699. Estas últimas palabras de Kusan, soy solo yo, son la clave. Existen tres posibilidades, teniendo en cuenta otra vez que este incidente de Pond Hazard pasó un año después de su encuentro con Barba Negra. Opción 1. Kusan realmente fue influenciado por Teach y ahora su sentido de la justicia pertenece a los piratas de Barba Negra, es decir, pasó de responder a la marina a responder a un Yonko. Eso, si le preguntan a Luffy, si le preguntan a cualquiera, no se llama libertad. Garp lo sabe y por eso le dijo que solo los debiluchos pierden su camino antes de azotarlo contra el suelo en el Blue Hole. Porque aparentemente Kusan ya no sabe lo que es la justicia. Porque aparentemente está perdido otra vez. O podría ser por otra razón que vamos a ver más adelante. Opción número 2. Kusan tiene una doble agenda, y aunque aparenta ser capitán de Barba Negra, realmente planeó todo este encuentro para infiltrarse dentro de la tripulación del Yonko, siendo en verdad un miembro de Sword. De esto tenemos una pequeña pista cuando Koby, arrodillado frente a Barba Negra, mencionó que él era un miembro de Sword. La reacción de Aokiji fue muy sospechosa. Quién sabe cuándo vayamos a ver el desenlace de esto, pero entonces, si Kusan es parte de Sword, ¿por qué está impidiendo que Garp rescate a Koby? Pues esto implicaría que ni siquiera los miembros de Sword saben que Aokiji es un agente secreto. Lo que nos lleva a la opción 3. Kusan tiene una triple agenda. Y aunque aparenta ser capitán de Barba Negra al mismo tiempo que es un agente secreto de Sword, tiene vínculos con el ejército revolucionario. Esto explicaría por qué Kusan no fue capaz de revelarle a Sword que él es uno de ellos. Esto explicaría por qué tiene que pelear contra Garp, por qué tiene que impedir el rescate de Koby, por qué cuando pudo haber congelado a Koby directamente no lo hizo, sino que congeló a Hibari.
Eso es precisamente lo que Garp vio y entendió, como si Kusan estuviese dudando, como si Kusan, su antiguo discípulo número 1, hubiese perdido su camino nuevamente, su sentido de la justicia. Por eso Garp se enojó con él, porque no sabe el papel importante que Kusan está jugando en esto. Pero ¿qué planes tiene Kusan con el ejército revolucionario? Es imposible saber. ¿De dónde demonios nos estamos sacando esta conexión que parece sacada del... Kusan mismo lo dijo en el capítulo 1081. Yo no sé nada sobre ningún Rod Poneglyph. No recuerdo haber visto uno en Ohara. A ver, primero, esto parece ser mentira. Ya sabemos que luego del incidente de Ohara, algunos gigantes, contando a Jaguar-D Saul, rescataron libros y manuscritos del árbol del conocimiento llevándoselos a Elbaf. Si el último Poneglyph resulta estar allí, esto quiere decir que estuvo en Ohara y que Kusan lo vio. Pero esto no es lo que importa. Lo segundo que dice es que no quiere saber nada sobre los Poneglyphs, pero que sí recuerda a un viejo amigo que se opuso al gobierno mundial y a los ojos traumatizados de una niña, Nico Robin. Cosas que lo obligaron a tomar las riendas con sus propias manos y decidir por su cuenta qué y qué no es la justicia. Es decir, el día que Kusan Aokiji aprendió lo que realmente significa la libertad. Lo que quiero decir es que hace poco más de 22 años, Kusan aprendió esta lección no gracias a Barba Negra en el flashback del capítulo 1081, sino que hace 22 años gracias al incidente de Ohara. Claro que en ese entonces, joven, inexperto, le costó trabajo asimilarlo. Oda nos contó que Kusan Aokiji había pasado por un duelo interno, por no saber qué valores creer. Decepcionado de la justicia de la marina y el gobierno, Aokiji se convirtió en un conformista, un soldado perdido, hasta que conoció a Monkey D. Garp. Ahora que se nos confirma que Kusan era el discípulo número 1 de Garp, ya lo habíamos visto en las películas, y es que también habíamos visto lo de su pierna de hielo. ¡Wow! Estas películas supuestamente no canon acaban teniendo muchas cosas, mucho material que sí termina siendo canon. Pero a ver, ¿fue Garp quien le restauró la confianza a Kusan? ¿Y es por eso que esta batalla del capítulo 1081 en Hachinosu, Garp vs Kusan, es tan emblemática? Pues parece ser que sí. Pero, ¿y la relación con el ejército revolucionario? Esa tiene que estar involucrada con los recuerdos amargos de Ohara, Jaguar-D Saul y Nico Robin. No olvidemos que Neckhead nos acaban de confirmar que Monkey D. Dragon era amigo del profesor Clover y que de hecho la razón principal de haber creado al ejército revolucionario fue precisamente por la injusticia del incidente de Ohara. Pensémoslo, si en algún momento de la historia Kusan y Dragon se vieron frente a frente, ambos tienen algo en común. Ambos desean cambiar al mundo para que lo que pasó en Ohara nunca se vuelva a repetir. Y a continuación, la flota analítica. Se me dificulta esperar que alguien con un sentido de la justicia tan propio, que llegó hasta el punto de combatir y perder su pierna por el liderazgo de la marina, sencillamente se convierta en miembro secundario de una de las bandas piratas más anárquicas. Y sí, precisamente eso es lo que yo también pienso. Que a pesar de lo mostrado en el capítulo 1081, Kusan se tiene algo entre manos. Definitivamente es un revolucionario encubierto. Encubierto de hielo. ¿Y por qué nadie piensa que sea del ejército revolucionario? Siempre he pensado eso, pero nadie lo toma en cuenta. ¿Me habré perdido algo que descarte eso? O sea, es amigo de Saúl y tiene un pensamiento de justicia que podría perfectamente ser del ejército revolucionario. Y es que sí, este es precisamente el asunto. Los recuerdos amargos que comentó de este capítulo son precisamente el motor que lo habría impulsado a aliarse con el ejército revolucionario. Creo que está quedando claro que en este arco se está demostrando por qué los 4 emperadores son únicos. Vimos un despliegue del poder de Shanks, la victoria de Kurohige contra Law sin su tripulación completa. Sabemos que se viene el incidente de Egghead con Luffy victorioso. Creo que Saturno será derrotado y públicamente expuesto por Morgans. ¿Qué creen que pasará con Buggy? Todo apunta a que es hora de moverse a Cross Guild. Sería brutal que Weevil se termine uniendo a él igualmente, ¿o no? Y sí, el frente de Cross Guild es el único que nos falta volver a ver, porque es inevitable que esta alianza pirata va a tener un papel muy importante en la guerra final. Me gustó el desarrollo de Aokiji y Teach. Por un lado tenemos a Aokiji uniéndose de forma genuina a los piratas de Barba Negra, persiguiendo esa libertad que se veía oprimida por la marina, y por otro lado a Teach siendo tan Luffy, trayéndole luz y libertad a Aokiji, como muchas veces se ha visto a Luffy dándole esperanzas a las personas.
Y por eso precisamente me pareció fascinante esta interacción de Aokiji con Barba Negra. Ver a Marshall D. Teach siendo tan similar a Luffy pero a la vez tan distintos es una cosa de la que nunca nos vamos a cansar. Saludos North, yo pienso que el hombre de la quemadura es Jaguar D. Saul. Por las quemaduras es el candidato perfecto, ya que ocurrió hace más de 20 años. El barco negro tiene que ser el suyo de la marina pintado de negro, ya que a los vicealmirantes se les otorga su propio barco. Y lo de los remolinos sería perfecto que fuera obra de Vegapunk, ya sea una modificación del barco o un dispositivo. Y lo de su paradero tiene sentido que no se haya quedado en Elbaf, ya que así evitaría que ningún yonko o pirata ataque a los gigantes ni al gobierno mundial intente tomar el Rod Poneglyph por la fuerza. Me gusta esta línea de pensamiento, es una solución bastante diferente al problema. Solamente me cuesta un poco de trabajo creer cómo Jaguar D. Saul se quedó con uno de los barcos de la marina después del ataque descomunal de Ohara, y sobre todo después de la condición física en la que quedó. Considero que pueden llegar a tomar a Garp como rehén y ahora sí usarlo para que la marina acceda a crear el reino de Teach, pero sinceramente, a menos que estén atemporales los escenarios, ¿cómo va a llegar Teach a Hachinosu mientras está en la isla Winner? ¿Será que Van Augur lo puede teletransportar? Y sí, esto es el problema de la temporalidad. No sabemos a ciencia cierta en qué momento están pasando todos estos frentes, pero si están pasando al mismo tiempo, los únicos candidatos para estar en Egghead son Laphité y Katarina Devon. Sinceramente no veo qué razón argumental podría ser buena para que tuviéramos a Laphité y a Katarina Devon en Egghead, dos comandantes, no quiero decir sin relevancia, pero que no aportarían mucho a la historia de Egghead. Lo que podría terminar pasando es que todos estos frentes no están pasando al mismo tiempo, y que el barco que vemos fuera de Egghead sea en efecto Barba Negra. Después de todo es en Egghead en donde se va a armar el gran incidente que no tiene precedentes. ¿Dónde está Smoker? Es raro que no haya aparecido hasta ahora, pero Tashigi sí, siendo que casi siempre están juntos, y esa es buena pregunta. Al inicio del capítulo 1081 vemos al barco volar por Hachinosu y atrás se ve como si hubiera una estela de humo. ¿Puede ser ese Smoker o no? Además estaría increíble que Smoker se reencontrara con Aokiji después de lo que pasó en Pond Hazard. Imaginen esta noticia recorriendo el mundo. La tripulación del sombrero de paja totalmente derrotada. El reconocido Dr. Vegapunk se encuentra desaparecido. ¿No creen que sería algo que le daría la vuelta al mundo? Las tres tripulaciones que derrotaron a dos yonkos totalmente derrotados en su siguiente batalla. Sí y no. Sí es una noticia bastante impresionante, pero no es suficiente para poner de cabeza al mundo, sobre todo cuando no revierte ningún orden mundial. Esta noticia que va a poner al mundo de cabeza tiene que ser algo relacionado al gobierno, tiene que ser que expongan las maldades del gobierno o que caiga a uno de los miembros del Gorosei o una cosa por el estilo, algo que nunca haya pasado. Si la caída de Big Mom y Kaido, dos yonkos, no fue suficiente para poner al mundo de cabeza, pues mucho menos la de los supernovas que apenas se van haciendo un nombre a nivel mundial. El flashback de Kusan y el cómo se une a Teach es muy malo, pero hay detalles muy buenos en el flashback también, ya que Kusan es muy expresivo y entiende claramente que Teach es más que solo lo que se ve a simple vista. A su vez, estoy segurísimo de que en las filas de Teach hay un traidor, y podría ser Kusan. Exactamente por eso pienso que el flashback estuvo buenísimo. Estoy totalmente de acuerdo en que Kusan se tiene algo entre manos. Nada más pasando a recordar que Jaguar D. Saul tiene una flota pirata con la que pudo recoger los libros de Ohara. Sí, y lo más seguro es que todos esos manuscritos y libros estén actualmente en Elbaf. Dragón simplemente es el prota principal escondido por Oda, cuidando y guiando a Luffy para lograr su sueño. Estoy seguro que el último Poneglyph lo posee él, y se dará una pequeña pelea porque Luffy no lo querrá solo porque su padre se lo había guardado, sino porque será a su manera. Shanks es el último rival para el camino del One Piece. Sí, me parece fascinante que Dragon y Shanks sean los últimos obstáculos, pero lo que yo más creo es que al final todos se van a aliar en la gran guerra final. 1. Yo no descarto que Aokiji esté medio del lado de Garp y que no esté peleando en serio. 2. Que Aokiji no sepa nada de que la marina posee el cuarto Poneglyph no significa que no lo tenga, es solo eso, él no sabe nada. 3. Sobre el hombre de la quemadura, aunque sí pudiera ser alguien nuevo, no lo creo. A estas alturas de la historia, si la quiere cerrar Oda, tiene que usar y conectar los muchos recursos que ya usó en vez de presentar nuevos. Estoy totalmente de acuerdo y por eso pienso que este personaje misterioso es una de dos: Monkey D. Dragon o uno de los ex miembros de los piratas de Roger o de los ex miembros de los piratas de Roxy Sebek. Si a Kusan lo acusan de ser frío, de atacar a sus antiguos compañeros por cumplir su deber, quizás se han de tragar sus propias palabras, porque justo esa lección aprendió de Ohara, y lo que pasó con Saul, esta vez podría romper con su deber y dejar ir a Koby, no sin antes seguir luchando, más que contra Garp,
contra sí mismo y sus contradicciones, pues su justicia perezosa apunta a apostar por las generaciones futuras, por Robin y ahora por Kobe. Quizás sus dudas internas le afectan la voluntad a la hora de combatir. No lo sé, es un personaje complejo, pero algo es cierto, no será él mismo después de esa batalla y sus consecuencias. Aportará el desarrollo del personaje y su desenlace posible para al final separarse de los piratas de Barba Negra. ¿Lafitte estará rumbo a Egghead? ¡Qué intriga! La verdad es que sí me pareció muy interesante cómo Kusan le puso esta prueba emocional a Monkey D. Garp. ¿Qué vas a hacer, Garp? ¿Matar a tu antiguo discípulo número 1, o sea, a Aokiji, para liberar a tu nuevo favorito? Esta es sin duda una prueba de Aokiji a la justicia de Monkey D. Garp. Es decir, Aokiji está poniendo a Garp en la misma situación en la que él se encontró en Ohara, estar entre la espalda y la pared. ¿Qué vas a hacer con tu moral? ¿Qué vas a hacer con tu justicia, Garp? Por eso fue un capítulo impresionante. Y para cerrar con el último comentario, Garp morirá. Si quieres ver más videos impresionantes, pícale a este de la Guerra Mundial One Piece o a este donde se explica que no es el tesoro del After. ¿Qué esperas que no te encueras? Pícale, carnal. Todo con medida. Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. Albert Camus.